todas las criaturas. O sea, después de haber creado los animales y los ángeles, Dios creó al hombre. ¿De qué nos habla eso? ¿Por qué aquí he puesto como algo, cómo se hace la distinción entre las otras criaturas y el hombre? Estoy preguntando. ¿Sí? Porque el hombre es distinto de todas las... Porque el hombre es mostrado en la Escritura como siendo entonces particularmente distinto. No, ¿cómo? Porque fue creado a su imagen. Eso no se dice ni de los animales ni de los ángeles. El hombre, entonces, es particular. Recuerden, cuando Dios creó a Adán, en el capítulo 2, versículo 20, Génesis, había dicho Génesis, ¿o no? No dije cuando Dios creó a Adán. Todos sabían. Génesis 2:20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia, y a toda ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda que fuera idónea para él. Entonces, ¿de qué nos habla esto? ¿Por qué Adán no pudo encontrar ayuda idónea para él entre todas las criaturas que Dios había creado? Porque él era distinto. ¿Qué es lo que Adán necesitaba? Algo igual. Más que eso, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Adán lo que necesitaba era compañía. Necesitaba una compañera. Y eso es lo que Adán no pudo encontrar entre los animales. Una compañía para él. Entonces, desde ya nosotros podemos ver cómo el mundo pervierte la doctrina de la creación cuando hace de los animales la compañía del hombre. Los perrijos, ¿alguien aquí tiene perrijo? No. ¿Han ido al mall y han visto personas paseando en coche a los perros? Sí, señor. Con vestidito y hasta con zapatitos. A veces en la playa con zapatitos para que no se quemen los pies los perritos. Antes de eso, la gente comenzó a vestir a los perritos para que no les diera frío. A hablar con los animales como si ellos no se entendieran. Vemos parejas que no tienen hijos, pero para suplir la necesidad que es natural, tienen perros o animales y los tratan como si fueran sus hijos. Eso es específicamente y directamente pervertir la doctrina de la creación y pervertir la doctrina del hombre. Pero ahora hay leyes que no van en contra de eso. No, creo que contra eso no. Contra el maltrato sí, no hay ninguna ley que diga que yo le tenga que hablar a los perros como si fueran hijos. Llevarlo al supermercado o al mall.
Hay hasta psicólogos de animales. Hay hotel para seguro también. Bueno, ahí hay un buen negocio y hay hace unos días me acuerdo que estaba alguien en Facebook pidiendo plata para, necesitaba tener como 2 millones de pesos para juntar para un tratamiento médico de su perrito. No, yo decía, con 2 millones de pesos me compro varios perritos de esos. No, dice la abuela. Ahora, nosotros tenemos que tratar bien de los animales. Ahora, nosotros no podemos tratarlos como personas. Entonces, comienza, y de hecho el relato de la creación es muy claro en eso. Nosotros los hombres no somos como los animales. Somos una creación particular de Dios. En Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, luego, lo primero que nos va a decir es que la creación del hombre es particular, porque el hombre particular nos va a mostrar también que dentro de la antropología cristiana, o sea, del estudio del hombre cristiano o bíblico, hombre y mujer, ambos son iguales, no en cuanto a roles, pero sí en cuanto, podríamos decir, en dignidad, en cuanto a su esencia. ¿Cuál es la esencia del hombre? No como masculino, si el hombre en cuanto a nuestra, no sé si especie estará bien dicho, eso ya responde a la doctrina, a la enseñanza de la evolución y cosas así, pero en cuanto a hombre general, ¿cuál es nuestro gran valor? Que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Sí, Guli? Que fuimos creados por la mano de Dios, todos los humanos palabras por la palabra de Dios. Es otra de las particularidades de la creación de Dios. Pero cuando nos va a decir, por ejemplo, que matar a un hombre merece la pena de muerte, pero matar a animales no. Dios nos va a dar un argumento, y es que el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces podríamos decir, esa es la gran característica del hombre que lo hace tan especial, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero el hombre que fue creado a imagen de Dios, desde los primeros versículos que nos van a hablar de él, dice, el hombre, varón y hembra. Entonces, eso también viene a echar por tierra tanto el machismo como el feminismo. El machismo va a decir que el hombre es mejor que la mujer. Y que es por eso, entonces, que la mujer le debe pleitesía o que la mujer tiene que ser sumisa. La mujer debe ser sumisa, pero no es porque el hombre sea mejor. Es por los roles que Dios le dio, no tiene nada que ver las características del hombre o la mujer. En muchos de nuestros casos, nuestra esposa tiene muchas más capacidades que el esposo, sin embargo, eso no invierte los roles. El feminismo no es simplemente buscar la igualdad entre el hombre y las mujeres. Porque a veces se nos dice eso, no, igualismo, el feminismo es la reacción al machismo y es buscar que sean iguales.
No, ¿se acuerdan de esa canción de El violador eres tú? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué es lo que decía esa canción y en qué estaba inspirada? Esa canción estaba inspirada en las teologías, en las visiones feministas, en las filosofías feministas, donde ven al hombre como esencialmente malo. Es por eso que alguien podría decir, yo nunca he violado a nadie. Sin embargo, en la filosofía feminista, pero tú eres un violador aunque nunca hayas violado a nadie. Y de hecho, sí has violado, van a decir todas las feministas. Porque cualquier contacto entre el hombre y la mujer, incluso para las feministas, menores de edad, tápense los oídos, ¿no? Toda relación sexual entre el hombre y la mujer para las feministas es una violación. El hombre, por esencia, es malo dentro del feminismo. Y la redención, entonces, viene por la feminización de la sociedad. Entonces, Dios creó al hombre, varón y mujer, y nada más. No hay otros sexos. Los otros 160 y tantos no existen. Varón y hembra. Ahora, ¿por qué entonces nos dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, y nos dice Dios creó a la mujer, varón y hembra? ¿Se entiende, no, la pregunta? Porque nació de la costilla, pero ¿por qué hombres y mujeres en general nos llamamos el hombre y no la mujer? Porque creó al hombre primero, ¿qué más? Y después su compañía, pero es simplemente la prioridad por quién creó primero, es por la representación. El hombre representa a toda la humanidad y no la mujer. Incluso el hombre representa a la mujer. Cuando Dios, o cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién pecó primero? Eva. Y Adán, sacándose los pillos, echándole la culpa a Dios y a la mujer, dice, es culpa de la mujer, sin embargo Dios no dice, ah, sí, verdad, es culpa de la mujer. No, le dice, eres tú. ¿Cómo sabemos que Dios le puso la culpa y la responsabilidad en Adán? ¿Por quién entró el pecado en todos? Por Adán, no por Eva. Aunque Eva fue la primera en comer del fruto que había sido prohibido, la responsabilidad fue de Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable y el representante de su familia. Cuando dice en el versículo 23, esto es ahora, en Génesis 2, perdón, estoy olvidando la primera parte siempre. Génesis 2, versículo 23. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es interesante esta afirmación porque esta palabra varona no existe normalmente, como no existe en español tampoco. O como no es común en español. Pero en el hebreo, y se traduce así porque en el hebreo se dice el mismo juego de palabras. Varón, hombre, masculino se dice ish, y entonces se le agrega el sufijo femenino, isha, en hebreo igual que en español, se le agrega la a. Isha significa entonces varona, pero para mostrar cómo ella está siendo representada por el varón. Entonces en el hebreo no dice hombre y mujer. Hay otra palabra para mujer, que en este momento no me acuerdo cuál es. Pero sí, explícitamente decir la varona o la hombra, si es que pudiéramos decirlo así. Es muy feo, pero varona tampoco es tan lindo, estamos acostumbrados, ¿no?
Ahora, hombre y varón, hombre y mujer, o varón y hembra, son entonces el hombre creado en Génesis 1. De hecho, en Génesis 1, va a decir que Dios creó al hombre, simplemente. 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, el Catecismo Mayor nos va a agregar información que no está en la confesión, que está relacionada con la creación de los cuerpos, tanto del varón como de la mujer. Entonces nos va a decir que el varón, su cuerpo, fue formado del polvo de la tierra. Y la mujer, también distinta, fue formada de la costilla del hombre. Cuando Dios nos dice esto, no estaba pensando obviamente en la doctrina de la evolución. Aunque como Dios lo sabe todo, probablemente sí estaba dentro de su conocimiento. Cuando Moisés nos dijo esto, no estaba pensando en la teoría de la evolución. Pero sí, claramente nos está mostrando que todas las teorías de evolución son incompatibles con el relato de la creación. Este relato lo que va a dejarnos muy en claro que finalmente la creación del hombre no se debe a productos de lo natural o al azar, sino que está directamente creado por la voluntad del hombre. Algunos de ustedes saben mi historia como estudiante. Cuando yo empecé a estudiar teología formalmente, fui al seminario de la Iglesia Presbiteriana de Chile. En ese tiempo, en el primer año que yo estuve ahí, estaba siendo liderado y los profesores eran profesores que venían de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Entonces todos ellos tenían una visión conservadora, ortodoxa de la creación. Cuando yo estaba en el segundo año, en el cuarto semestre, la iglesia, no sé, creo que entiendo las razones, pero como no las tengo explícitamente claras, no las voy a compartir. ¿Por qué? Pero la iglesia contrató nuevos profesores, 2 doctores en teología, probablemente para darle como un estatus más académico. Tener doctores es distinto que no tenerlo en una institución académica. Uno de ellos, un profesor coreano que se llama In-Chi Kong, yo no lo conocía, pero después sí lo supe, liberal, hasta lo puse, ahora tenía el ojo más grande, tenía más liberal también. En la primera clase, en la materia de antropología, él dice, el relato de la creación es mito. Y entonces comienza él a explicar la creación del hombre a partir de la doctrina o de la filosofía de la evolución. Dice, el relato de la creación es simplemente como el hombre ignorante pretende entender cómo surgió el hombre. Y los que hoy día creen en que ese relato es histórico son igualmente ignorantes.
Entonces yo me paro y le digo, profesor, ¿usted sabe que todos los otros profesores de aquí del seminario creen eso? Dijo, yo tengo libertad de cátedra, yo puedo enseñar lo que yo quiera aquí. Media hora entonces después de empezar la clase, yo me paré y le dije adiós a mis compañeros, y me fui del seminario y no volví más. El relato de la creación nos habla de una creación que es totalmente incompatible con las teorías de la evolución. Y digo las teorías porque son muchas. De hecho, hoy día nadie cree lo que creía Darwin, por ejemplo. La creación a partir del polvo y después, sobre todo a partir de la costilla del hombre, no encajan de ninguna forma en la doctrina en la filosofía de la evolución. Y nosotros entonces tenemos que aceptar o creemos lo que dice la Escritura o creemos en la evolución. No hay forma de compatibilizar ambas enseñanzas. Y esto entonces nos va a mostrar también que como al principio nos mostró que el hombre, varón y hembra, tienen igual dignidad, son igualmente importantes porque ambos portan la imagen de Dios. De igual forma, nosotros entendemos que hay diferencias entre el hombre y la mujer. Primero, en la representatividad, el hombre es cabeza de la mujer y por eso se llama hombre, todo el género humano. Y luego también esa diferencia nos es mostrada en el cómo ellos son formados. De hecho, Pablo va a usar estos argumentos como parte de su argumentación de el por qué la mujer debe callar en la iglesia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero. ¿Por qué? Porque Eva fue creada de la costilla del hombre. Y Pablo también va a usar el argumento de que Eva cayó primero. Todos esos son mostrados por Pablo como argumentos en favor del liderazgo masculino. Pero a partir de la creación, o eso no es solamente una enseñanza de Pablo, viene de la creación. La representatividad y la diferencia están claramente ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis. Pero Dios no solamente creó sus cuerpos, lo hemos dicho en nuestros estudios de consejería, el hombre no es solamente cuerpo, no es solamente físico, sino que el hombre es cuerpo y alma. Y entonces nos dice, tanto la confesión como el catecismo mayor, que fue creado con almas racionales e inmortales. El catecismo mayor va a decir con almas vivientes, racionales e inmortales. Génesis 2:7 dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, tanto la parte física del polvo como también la parte espiritual o el alma, que es el soplo de vida. Tanto en hebreo como en griego, la palabra espíritu es igual a la palabra viento, soplo, aire. Ruach en hebreo, neuma en griego, significan viento, aliento, aire. Entonces, cuando nos dice que Dios creó al hombre del polvo y del aliento o del viento, nos está diciendo que fue creado en cuerpo y alma. La enseñanza bíblica es que espíritu es lo mismo que alma. No tenemos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos cuerpo y alma o espíritu. Son palabras que son intercambiables. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, el versículo 7.
Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos partes, el cuerpo y el alma, con la muerte? El cuerpo se deshace, va a la tierra, pero el alma es inmortal. Ahora, el alma no es eterna, porque tiene inicio, fue creada, pero es inmortal. Es decir, obvio, no muere, no se acaba. Cuando nosotros morimos, se separa nuestro cuerpo de nuestra alma, es el estado de la muerte. Nuestro cuerpo se corrompe, se va a la tierra, y nuestra alma, ¿dónde se va? De los creyentes. Y los famosos se van al cielo. Los creyentes, el alma de los creyentes se va al cielo. Y el de los no creyentes, al infierno. Y ahí esperan el juicio. Es decir, el alma no deja de existir con la muerte, sino que se va a lo que llamamos un estado intermedio. Pero eso está al final de la confesión, así que anótenlo por ahí en un papelito y después lo preguntamos. Pero entonces esa alma es racional, es viviente, racional, inmortal. Job 35. Versículo 11. O 10 y 11. Dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a las aves del cielo? ¿Por qué nosotros sí podemos entender y por qué nosotros sí podemos ser enseñados por Dios? Porque nuestra alma es racional. Es decir, nosotros podemos pensar, nosotros podemos ser enseñados. Los animalitos no son racionales. Los animalitos responden a estímulos, a conductas. Ellos reconocen cosas, pero no hay en ellos pensamiento. No hay racionalidad en ellos, como en nosotros los humanos. Y también dice que nos dotó en la creación del conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad a su imagen. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es la imagen de Dios? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguna idea? Que en el hombre hay ciertos atributos que están presentes en Dios. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Como su? Santidad. Hoy estoy sordo, parece, ¿no? Justicia. Verdad. La imagen de Dios, muy bien. Entonces no consiste en algo físico. Obviamente, Dios no es visible, aunque se usan algunas figuras metafóricas de Él como la cabeza, los ojos, las manos, los pies. No es esa la imagen de Dios. Cuando nos dice que fuimos creados a imagen de Dios es porque compartimos algunos atributos, algunas características en los cuales Dios es reflejado en nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas? No hay en la Escritura una lista exhaustiva
de todas esas características. Pero, a partir de algunos versículos bíblicos, nosotros podemos ver cuáles son ellas. Veamos en Efesios 4:24. Dice, y vestiros el nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo el hombre fue creado? Y cuando dice ahora que debemos vestir el nuevo hombre, está diciendo que tenemos que dejar atrás ese viejo hombre corrompido. Y entonces debemos ser restaurados. De hecho, ese es el lenguaje del versículo 22, que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestiros del nuevo hombre que es creado en Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Veamos también Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Dice, revestido del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, cuando el apóstol Pablo va a usar este lenguaje de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, lo está usando en este contexto de restaurar la imagen de Dios. Porque así fuimos nosotros creados. Aunque nosotros continuamos, aunque nosotros estamos corrompidos, continuamos portando la imagen de Dios. Ahora, cuando ustedes miran al hombre, ¿ven a Dios como Él es? ¿Ven Dios es santo? ¿Ustedes ven al hombre santo? ¿Dios es justo? ¿Ven al hombre justo? Ahora, ¿ven al hombre en su peor estado posible? No. Depende del hombre que miren, pero... y la hora. No, pero la imagen de Dios no fue eliminada del hombre con la caída. Porque si no, no tendría sentido la pena de muerte. Porque el hombre caído entonces ya no portaría la imagen de Dios. ¿No? Entonces no habría por qué aplicar la pena de muerte. De hecho, Génesis 9 da por sentado que el hombre está caído y aún así dice que si alguien mata o derrama sangre de hombre debe morir, su sangre debe ser derramada porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Entonces, la imagen de Dios continúa en el hombre, pero no es perfecta como era al principio. Y por eso esta imagen debe ser restaurada, no debe ser puesta de nuevo. Es como la idea de un espejo que se quiebra. Y si nos miramos en un espejo quebrado, aunque no nos vamos a ver perfectamente, de igual forma nos vamos a ver. Esa es más o menos la idea de lo que hace la caída en la imagen de Dios en el hombre. Y entonces el efecto inverso de restaurar la imagen, el apóstol Pablo va a usar estos atributos. Calvino dice, nosotros no sabemos muy bien completamente lo que es la imagen del hombre. Pero ya que el apóstol nos va a hablar de la renovación de la imagen y va a usar estos atributos, nosotros podemos usar estos atributos como siendo la imagen de Dios. ¿Cuáles? El conocimiento, la justicia y la santidad.
¿El hombre conoce la verdad? O así por lo menos fue creado con un conocimiento de la verdad. El problema después no es que el hombre no conozca la verdad, sino que suprime la verdad. Pero el hombre continúa conociendo la verdad. La justicia y la santidad. Y vean cómo esta afirmación está tanto en la confesión como en ambos catecismos. Es parte esencial de la enseñanza acerca de el hombre. El hombre fue creado a imagen de Dios y por lo tanto, entonces, él fue creado con conocimiento, justicia y santidad, tal como Dios, en grados distintos. Dios es absolutamente santo, el hombre no. Dios no puede dejar de ser santo, el hombre sí. Y lo mismo puede ser con estos tres atributos. Esa es la imagen de Dios y por eso, entonces, es tan importante. Y vamos a finalizar. Quería dar todo el capítulo, dar todo el párrafo, pero no vamos a poder. Otra cosa que nos va a decir es que el hombre fue creado teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Es decir, porque para poder tener conocimiento, justicia y santidad, el hombre debió haber sido creado con la ley de Dios escrita en sus corazones. Los mapuches, antes que llegaran los españoles, y donde sea que ellos vivieran, si vivían en Argentina o venían de otra parte, como sea, o eran autóctonos aquí, pero la sangre perfecta chilena, como sea, ellos conocían la ley de Dios. Ya no tenían Biblia, pero la pregunta es, ¿conocían la ley de Dios? Creían en un ser superior. Había sanciones para cosas. En primer lugar, dice la Biblia, había una percepción de que había algo más allá, algo superior. Eso es lo que Calvino llama el sensus divinitatis. Todos fuimos creados con la sensación o la percepción de que Dios existe. Y el resultado de eso es lo que él llama la simiente o la semilla de la religión. Todos los hombres adoran. Todos. No hay nadie que sea ateo puramente. Incluso los ateos adoran algo. Las criaturas, el dinero, cualquier cosa. Así mismo. Aunque no tengan la ley escrita en sus Biblias, no tienen Biblia, la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres desde Adán. Es lo que llamamos la ley moral o la ley natural. Está en todos los hombres. Es lo que va a decir el apóstol Pablo ahí en Romanos, capítulo 1 al capítulo 3, va a hablar acerca de la condenación de los gentiles o de los judíos y de los gentiles. Los judíos teniendo la escritura y los gentiles aún sin tenerla, de igual forma son condenados porque ellos tienen la ley en su corazón. Los 10 mandamientos están en el corazón de todos los hombres. Por eso es común que se castigue el asesinato, que se castigue el adulterio, el robo, la envidia. ¿Sí? Es común a todas las culturas. Aunque, obviamente, lo niegan y mientras más sofisticados sean en su pensamiento, van a ir negando muchas cosas de igual forma. Lo natural es que consideremos que quebrar los 10 mandamientos y que todos consideren que quebrar los 10 mandamientos es malo. ¿Por qué? Porque la ley fue escrita en el corazón de todos los hombres. Por eso que nadie será juzgado de forma injusta. Nadie en el día del juicio va a poder decir, yo no sabía que estaba haciendo lo malo. Hace poco estaba viendo, no estaba viendo una conferencia, vi como un reel, para que les voy a mentir. Era una sección así de 1 minuto en una conferencia. Entonces le preguntan allí en estas preguntas y respuestas a uno de los expositores,
Dice, si las personas que no tienen la Biblia pueden ser justamente condenadas por Dios, van a ser condenadas por Dios. Y él dice, lamentablemente, dice así entre comillas, es así. Digo, porque si no, nuestras misiones serían la peor noticia para las personas que no tienen Biblia. Porque si las personas que no tienen Biblia van a ser salvas, entonces llevarle las Biblias es exponerlas a la condenación. Mejor no le prediquemos a nadie, porque por ignorancia van a ser salvos, pero la Escritura no dice eso. La Escritura va a mostrar que por el conocimiento de Cristo, que viene especialmente por medio del conocimiento de la palabra, es que las personas son salvas. ¿Por qué? Por el efecto de la caída. Pero la cuestión es que también parte importantísima de la doctrina de la creación y del hombre es que él tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. Voy a dar lo último porque hay parte de aquí que se va a... que en el capítulo del libro del albedrío lo va a tratar. Como por ejemplo que el hombre fue dejado a su voluntad para poder cumplir o no cumplir con la ley de Dios. Eso es parte de la doctrina del libro del albedrío que está en el capítulo 9, lo vamos a tratar. Pero para terminar entonces con esta sección, bueno, la doctrina del pacto también va a tratar algo de lo que aquí incluye, pero mientras el hombre guardó el pacto, el mandamiento de no comer del fruto del conocimiento del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, todavía a la altura es con coágulo parece. El hombre, mientras lo guardó, fue bienaventurado en su comunión con Dios y señoreaba sobre las criaturas. Ese es parte del mandato que Dios le dio al hombre desde su creación. Que él debía señorear, que él debía dominar o tener dominio sobre toda la creación. Y también es parte de la particularidad del hombre. El hombre no es parte de la creación, no puede ser contado. Entre los mamíferos está el hombre. El hombre domina sobre la creación, o sea, la creación fue dada para el hombre. Los animales no fueron dados para ser nuestro sustento, nuestra comida, y bueno, igual que los vegetales. Y disfrutó de la comunión con Dios. Nosotros vemos eso en el relato del encuentro de Dios con el hombre después de haber pecado. Damos por sentado que que Dios bajara al jardín era algo común. Ellos escucharon bulla, Adán y Eva escucharon bulla en el jardín y dijeron, es Dios. ¿Cómo sabían que era Dios? Porque esto es lo que siempre pasaba. Y disfrutaban ahí de la comunión con Dios en el jardín de el Edén, hasta que pecan y tienen vergüenza y se esconden. Y se quiebra entonces la comunión con Dios. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 6 de la caída del hombre. Bueno, como pueden ver, entonces sí, 6 de la caída del hombre. Este capítulo también es introductorio, nos va a ir lanzando temas para lo que sigue de la confesión y de la doctrina cristiana, pero la doctrina del hombre entonces es sumamente necesaria también para que nosotros podamos glorificar a Dios. El hombre existe solamente porque Dios quiso crearlo. Por tanto, toda su existencia tiene sentido solamente con la existencia de Dios y con el mandato que Dios le da al hombre. El hombre no existe para sí, sino que existe para Dios. Las tareas del hombre no son las que el hombre mismo determina para sí, sino que las que Dios le da. Calvino, falta aún la caída, ¿cierto? Pero Calvino va a decir que nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos o no podemos conocer a Dios
si no nos conocemos a nosotros mismos. Y no podemos conocernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios. Porque nuestra existencia está tan relacionada con su propia existencia y su gloria es tan clara a partir de nuestra caída, por ejemplo, que Él es el Salvador, a partir de nuestra caída, es que necesitamos conocer bien al hombre, conocernos bien a nosotros mismos para poder glorificar a nuestro Dios. ¿Hay, hermanos, preguntas? ¿No? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Ya. Entonces, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque hemos podido, Señor, continuar el estudio, Señor, de la doctrina bíblica en esta mañana, Señor, y ser informados por ti. Ser informados, Señor, por tu palabra acerca de lo que somos. En primer lugar, Señor, del cómo fue que tú nos creaste, Señor. Muchas gracias, Señor, por el estado en el cual tú nos creaste, Señor. Somos, Señor, la gloria o la corona de tu creación. Y eso, Señor, trae también una gran responsabilidad. Para con la creación, para contigo, debemos cuidar el lugar donde tú nos pusiste, pero debemos, Señor, también dominar el lugar donde tú nos pusiste. Debemos amar a nuestro prójimo porque fue también creado a tu imagen y semejanza. Debemos, Señor, amarte porque a ti te plugo, Señor, tú quisiste el glorificarte, Señor, por medio de la creación del hombre. Ayúdanos, Señor, entonces a mirarnos bien, no como dioses, a no hacer ídolos de nosotros porque no hay forma, Señor, de que lo seamos. Fuimos creados, Señor, del polvo de la tierra. Y cuando morimos, Señor, es allá que nuestros cuerpos van, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pensar más de nosotros de lo que conviene, como dice tu palabra, Señor. Pero que, Señor, este valor que tú nos das, por habernos creado, Señor, con tu aliento, por habernos creado, Señor, a tu imagen, por poder compartir contigo, Señor, atributos, que no nos glorifiquemos a nosotros mismos, Señor, sino que glorifiquemos a quien es el autor de nuestra vida, Señor. A ti, Señor, al Dios Trino. Bendícenos, Señor, y ayúdanos entonces a mirar bien la doctrina del hombre, Señor, para que podamos, Señor, vivir bien con nosotros, con nuestro prójimo y contigo, Señor. Guárdanos y también, Señor, ahora guíanos en un momento más a la adoración. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.